Con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con las de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé fruto en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, estamos viviendo esta tercera semana que se inaugura hoy con el tercer domingo de Cuaresma. Tiempo, como decimos siempre, de gracia, ¿no? Un tiempo dentro del año litúrgico que se nos ofrece. La Iglesia, en su sabiduría de tantos siglos, iluminada obviamente por el Espíritu Santo, como madre y maestra que es, nos proporciona a nosotros, sus hijos, estos caminos para de alguna manera ayudarnos a vivir una vida cada vez más profundamente, ¿no?, unida al Señor. Una vida donde lo espiritual sea realmente nuestra base, nuestro sustento de vida. Y que de ahí, de la vida espiritual, que es nuestra relación íntima con Dios, nos lleve como fuente a iluminar todo el resto de nuestra vida terrenal. Nuestra convivencia con nosotros mismos, que a veces no es fácil convivir con uno mismo. Nuestras convivencias con los que nos rodean. Nuestras convivencias con el mundo que nos circunda. Y también, fundamentalmente, poder llevar a cabo plenamente nuestra vocación, que es ser testigos por la fe de Cristo, ese Cristo que vive en mí. Ese es el camino de la vida espiritual. El cristiano se convence en su caminar por el mundo, siempre y cuando se una cada día más a Dios, que en este mundo estamos para cumplir una misión sobrenatural. No estamos en el mundo simplemente para ser del mundo y vivir los acontecimientos terrenales tratando de pasarla lo mejor posible y beneficiándonos humanamente o terrenalmente lo más posible. No. Todo suma y todo acompaña, pero en pro de un fin. Y el fin de mi vida, de la tuya y la de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, consagrados a Dios por el bautismo, redimidos por la sangre de Cristo, creados por Dios y elegidos para la eternidad, es estar aquí temporalmente para cumplir una misión. Y cada uno descubre el cómo la cumple. La misión es igual a todos. Si yo tengo fe, tengo un mensaje. No puedo callar lo que el Señor me reveló por la fe y lo que yo creo. No lo puedo callar. Es mi misión decirlo. ¿Y cómo lo digo? Bueno, en el lugar que estoy, en el momento que me toca vivir, empezando tal vez por casa, el trabajo, el barrio, la familia, donde sea. Siempre hay oportunidad para llevar a plenitud el don profético que todos tenemos y que hemos recibido. Esa triple participación de lo que es Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Cristo es sacerdote porque vino a unir a los hombres con Dios Padre. Es un puente. El cristiano tiene que ser un puente en el mundo. Qué triste es
o sería si alguien sediento de Dios se acerca a uno de nosotros y en lugar de encontrar un puente, encuentra un abismo. Qué triste, ¿verdad? Porque estaríamos siendo infieles a nuestros valores, a nuestra realidad. Y por supuesto, defraudando al Señor, tal vez. Sacerdotes, pero también profetas. ¿Por qué profetas? Porque la palabra de Dios anida en el corazón, la acabamos de escuchar, la conocemos. La palabra del Señor es Cristo en mí y yo en Él. Él me inspira. Y bueno, por eso soy profeta. Siempre hay una palabra para dar, siempre hay un mensaje que compartir. Esa palabra que el mismo Dios nos inspira, quién sabe, ante el hermano que se me pone adelante y que está buscando algo de luz, de paz, y alguien que se la comparta. Y a veces esa palabra es silenciosa, porque no siempre tenemos mucho para decir, pero sí mucho para compartir en el silencio, en la escucha, en nuestra entrega y en nuestro tiempo por el otro. Y eso es bendición. Profetas. Profetas en un mundo que apunta a otra cosa. Profetas en medio de un mundo que va para otro lado, como fueron todos los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos predicó y anunció en nombre de Dios la palabra de Dios en situaciones, la mayoría de las veces hostiles, que por predicar la palabra muchos de ellos fueron perseguidos y hasta asesinados, ¿no? Jesús hace referencia y les echa en cara a los fariseos y le dice, los padres de ustedes mataron a los profetas y ahora ustedes me quieren matar a mí. Es decir, que el profeta molesta. Y sin embargo, estamos llamados a ser profetas. Y reyes, ¿no? Jesús es rey, otra de las dignidades, rey. ¿Por qué? Y porque anuncia el reino del Padre. ¿Qué es el reino del Padre? El reino del Padre es amor. Jesús dice, vengo a anunciarles el reino de Dios ya ha llegado. ¿Qué es lo que llegó? Y la entrega final de Dios, amor por la humanidad en Jesucristo, en el Dios hecho hombre, en el Hijo, que se hizo como nosotros y dio la vida, que es lo que vamos a revivir en este camino cuaresmal cuando llegue la Pascua, ¿no es cierto? Entonces, esta es nuestra vocación, hermanos, porque tenemos fe y venimos a la iglesia a nutrirnos de la palabra, de la Eucaristía, a compartir un momento de intimidad con Él y entre nosotros, en esta asamblea que es la iglesia, que es la misa, para nutrirnos, alabar a Dios, bendecir a Dios, cantar a Dios, agradecidos porque somos sus hijos y entregándole nuestro corazón para que el Señor lo nutra, lo perfeccione, lo sane, nos fortalezca y salir renovados después cuando volvemos a lo cotidiano, a nuestra vida, renovados en Dios y que nuestra semana sea una resonancia, ¿no?, de lo que aquí ahora estamos celebrando en este día santo, en el día fundamental, en el gran día del cristiano, el domingo, porque es el día del Señor. Y si es el día del Señor, es tu día también, es nuestro día. Nos nutrimos, celebramos el día santo que nos santifica, el día de la Pascua, de la resurrección de Cristo que nos resucita, nos pone de pie, porque a veces llegamos después de una semana difícil, medios como encorvados, cansados, se nos ha pegado tal vez de todos lados o hemos tenido que encarar situaciones no fáciles. Bueno, ahí está el Señor y para eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, cada domingo, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, la palabra de Dios, como les dije, se nos pone como luz, esa luz que un poco nos muestra la historia, cómo Dios fue armando en la antigüedad todo este camino de salvación y cómo llegó a nuestros días esa salvación, ese cumplimiento de esas promesas en Jesucristo. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, ¿no? Y ahí vemos la vocación de Moisés. Moisés era un joven muy querido por el faraón, era judío, de raíz judía. Todos se acuerdan la historia de Moisés. Los judíos se habían instalado en Egipto, eran poquitos, pero después empezaron a crecer un montón y se hizo un pueblo recontra numeroso que el faraón dijo, esto es peligroso, van a ser más que nosotros y en nuestra propia tierra estos nos van a gobernar. Bueno, hay que empezar a limitarlos. ¿Cómo? Y bueno, con tiranía. Vamos a matarle a todos los varones primogénitos.
Cuando nazca una niña la dejamos, pero si nace un niño hay que matarlo. Y empezamos a esclavizarlos. Y así fue. Cada vez era peor la convivencia en Egipto. Y Moisés, ¿se acuerdan? Nació de una judía y la madre, para que no se lo maten, lo puso en una canastita, de ahí la canastita del Moisés de los bebés, y lo puso en el río Nilo. Cuando la hija del faraón se fue a bañar al río y vio la canastita y al nene tan bonito, se enterneció. La hermana de Moisés, que estaba por ahí, vio todo y le dijo, muy viva la chica, ¿no? Le dijo a la princesa, ¿querés que yo le busque una nodriza judía para que te lo críe? Y después cuando crezca te lo devuelve para que lo tengas vos, ya que te enamoraste tanto del nene. Dale, le dijo. Entonces la nena, muy pícara, tomó el bebé, su hermano, y se lo llevó a su madre. Lo crió la madre y después volvió al palacio y el faraón lo adoptó como su mano derecha. Y Moisés gozó de privilegios. Pero un día, cuenta la historia, que Moisés caminando por las calles de Egipto se dio cuenta cómo estaban sufriendo sus compatriotas. Y la sangre tira, ¿no? La sangre tira. Y vio cómo sus compatriotas sufrían y no lo toleró. Y hasta encontró un egipcio que castigaba cruelmente a un judío pobre, trabajador. Se le abalanzó y lo mató. Claro, ahí cambió la vida. Mató a un soldado egipcio. Esto llegó a oídos del faraón y la vida de Moisés se trastocó totalmente. Aquel que era el preferido se transformó en un odiado perseguido. Por eso tuvo que escaparse y se fue lejos. Y ahí dice que se dedicó a cuidar el rebaño de su suegro, Jetró. Y en las lejanías, cuando salió a pastar, a llevar a pastar el rebaño, en el desierto, vio este acontecimiento que hoy nos narra este capítulo 3 del Éxodo. Dice que vio una zarza es una especie de arbusto espinoso que crece en el desierto y que cuando el sol, suele pasar esto, que cuando el sol pega fuerte, al estar seco, se prendan fuego. Él vio que esta zarza estaba prendida a fuego, pero lo curioso, dice el texto, que no se consumía, lo que llamó la atención, y Moisés se acercó a ver el fenómeno, y ahí la voz de Dios. Moisés, descalzate, porque estás pisando terreno sagrado. Acá está Dios. La actitud de Moisés fue la actitud de todo judío y de todo creyente que sabía por tradición o sentían que el que veía o escuchaba a Dios tenía que taparse el rostro, porque ver a Dios significaba morir. El que veía a Dios moría, no podía tolerar semejante aparición, por así decirlo. Y sin embargo Dios le dice que no, Moisés, quédate tranquilo. Vos sos un elegido, yo te elegí para que vayas a liberar a mi pueblo. Yo escuché el clamor de mi pueblo. Yo sé cómo está sufriendo mi pueblo. Y el clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos, por eso yo voy a intervenir. Y aquí vemos algo interesante. Un Dios interesado por el pueblo. Un Dios que va en auxilio del que sufre para liberarlo de la esclavitud. Lo quiere libre. No se queda con los brazos cruzados porque es su pueblo. Él es su padre. Él le prometió a Abraham que iban a tener una descendencia y no puede dejar que esta descendencia a la cual él prometió bendecirla, que perezca bajo el poder del tirano. Y entonces Moisés se convierte en el instrumento, como todos sabemos, para que después los israelitas salgan de la esclavitud hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, hermosas historias, ¿no? Y piezas literarias llenas de espiritualidad y sentido, que a nosotros hoy nos dejan, obviamente, un gran mensaje. El mensaje de hoy es esto: cómo Dios a lo largo de la historia siempre obró en favor de su pueblo, y como ayer, hoy el Señor está atento a nuestras necesidades. Él no quiere que seamos esclavos, Él no quiere que padezcamos, Él viene en nuestro auxilio, Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él escucha nuestro clamor. Por eso no hay que cansarse de ir a Dios, de buscar a Dios, que sea Él nuestra vida, nuestro eje de vida.
Y no busquemos salvoconductos que no nos van a llevar a ninguna parte. Busquémoslo siempre a Él, con confianza. Y aunque nosotros por nuestra debilidad caigamos, no tengamos miedo, porque el Señor es misericordioso, el Señor es bondadoso y compasivo, decíamos en el Salmo. Y el salmista nos invitaba entonces a reconocer esa bondad, diciéndole: bendice al Señor, alma mía, todo mi ser bendiga tu santo nombre, Señor, porque nunca olvido tus beneficios. Claro que el Señor ha tenido beneficios con nosotros. Como lo tuvo con el pueblo judío, lo tiene con nosotros, el pueblo nuevo de la nueva alianza, la iglesia, nosotros, la familia de Dios. Y cómo lo tuvo y lo tiene en Jesucristo, el que dio la vida para que nosotros tengamos vida, el que nos pensó desde siempre para que existiéramos, el que nos adoptó y nos consagró por el bautismo, el que nos ama como somos, no como nos dijeron que tenemos que ser. Nosotros desde nuestra realidad, desde nuestra propia identidad, descubrimos la voluntad de Dios. Uno puede tener modelos, uno puede aceptar consejos, pero la verdad se gesta, nuestra verdad está dentro nuestro, donde Dios nos habla, en el corazón. Por eso es importante la intimidad con Dios en el silencio del corazón. En el Evangelio, un poco en esta línea, escuchábamos este texto que uno lo escucha así, sin contexto, y parece confuso, parece extraño, ¿no? Dice que se le acercaron a Jesús algunas personas y le presentaron un caso, algo que había sucedido aparentemente en la época de Jesús, de Pilato, de unos contemporáneos, unos galileos, que parece ser que eran peligrosos para los romanos. Sucedía mucho y Pilato era un tirano, era un tipo muy difícil, muy sanguinario. Pilato era un sanguinario, no era un niño de pecho, por algo estaba donde estaba, el que representaba al mismísimo emperador romano en Israel, ¿no? Por eso era el gobernador. Y bueno, un tipo que tenía que, como Israel en la época de Jesús estaba bajo opresión del Imperio Romano, no eran un pueblo libre, era un pueblo oprimido. Entonces Pilato tenía la misión de mantener el orden y mantener a los subordinados a los judíos. Cualquier acto de insubordinación implicaba la muerte. Por eso los judíos vivían aterrados y esperaban un liberador, de ahí el Mesías esperado, que nos saque a estos tipos de encima. Queremos ser libres una vez más. La historia del pueblo judío fue una historia de esclavitud y libertad continua. Ayer fueron los babilónicos, en la época de Jesús fueron los romanos, en fin. Entonces, ahí estaba el problema, y parece ser que aquí había unos insurrectos que se habrán por algún problema político aparentemente revelado al poder romano, y entonces Pilato los mandó los mató. Y dice que en los sacrificios que ofrecían a los dioses mezcló la sangre también de estos pobres tipos. De ahí le vienen a preguntar a Jesús, Señor, diciéndole, ¿esos galileos sufrieron así porque pecaron? Otra de las ideas que había era que los pecados de los padres se pagaban en los hijos. Una cosa un poco rebuscada de la época, de las tradiciones de la época, ¿no? Y Jesús los corta en seco y les aclara el tema. Miren, esta gente no sufrió porque pecó, sufrió por la tiranía del tirano. Lo mismo pasó, y les pone otro ejemplo. Esos 18 hombres que estaban trabajando en la torre de Siloé se derrumbó y murieron. ¿Se creen que fue un castigo de Dios? No, fue un accidente de trabajo. De esto no hay que medir así. Dios no castiga. El que se castiga es el hombre. Si ustedes no se convierten, les dice, o sea, no entregan el corazón a Dios, no creen en Dios, que es la vida, ustedes mismos se autoaniquilan. Porque el que no sigue el camino de Dios sigue el camino del mundo. ¿Y el camino del mundo a qué te lleva? Al vacío existencial. Podés tener mucho, pero no ser nada. En cambio, Dios nos lleva por un camino de plenitud que nos llena el corazón de vida, porque Él es nuestro Padre Dios, el Padre de la vida.
Eso es conversión. De ahí la conversión cuaresmal. ¿Qué significa la conversión cuaresmal? Hacer penitencia, ponerme culpas, ponerme, no sé, para sufrir y porque no pasa por ahí. No pasa por ahí. Tengo que hacer ayunos. Puedo hacer muchos ayunos, pero no convertirme un pito. Después, no se trata se trata de dejar que nuestro corazón sea de Dios, porque nuestra vida ha sido creada para Dios y no va a alcanzar plenitud si no está con Dios, si no nos dejamos agarrar por Él. Si no nos dejamos agarrar por Él, el instinto nos va a llevar a buscar otros dioses falsos, que en una época eran ídolos, pero en nuestra época los ídolos que aparecen pasan ¿por qué? Por el bienestar, por la comodidad, por el tener más, o los placeres, o cosas por el estilo. Son ídolos contemporáneos. Entonces, Jesús les dice, miren, no, si ustedes no se convierten, van a morirse como ellos, no por una muerte cruenta o accidental, sino una muerte existencial. ¿Y cuáles son los síntomas de la muerte existencial? Y la falta de alegría, la falta de paz, los miedos, las culpas, las depresiones, las tristezas, el sinsentido, ¿no? Y les puso la parábola, les contó, aprovechó la ocasión para ponerles la parábola de la higuera, ¿no? Dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Entonces le dijo al viñador, mira, cortala, hace 3 años que vengo y siempre está sin fruto. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero dice que el viñador le dijo, no, señor, yo te propongo otra cosa. Dejémosla un año más. Yo este año me voy a ocupar de trabajarla, de abonarla, de regarla, etc. Y vamos a ver qué pasa el año que viene. Si no da fruto el año que viene, y sí, la cortamos. Pero, a ver, bueno, Jesús habla en parábolas, y las parábolas sabemos que son enseñanzas que hablan de nuestra vida, ¿no? La higuera es el pueblo de Dios, somos nosotros. Somos nosotros, que a veces estamos estériles, que por no estar abonados no damos frutos. A veces no, a veces damos fruto, ¿no es cierto? Son las idas y vueltas de la vida. ¿Quién es el dueño de esa vid? Bueno, el Padre Dios, que en su misericordia nos envía un viñador. ¿Quién es el viñador que apela a la misericordia? Espera, yo la voy a abonar. Jesucristo. El Señor nos abona con el Espíritu Santo, permanentemente. Y los tiempos de que se hablan acá son simbólicos. Los 3 años, 1 año más, en definitiva es la vida misma. Es la vida misma. El Señor te abona continuamente porque el Señor es paciente y misericordioso. Lento a la ira, dice el Salmo, y de gran piedad y misericordia. A ese Dios nosotros seguimos, a ese Dios buscamos y a ese Dios le pedimos con humildad dentro de nuestra esterilidad humana, Señor, aboname con tu espíritu, alimentame con tu gracia, Señor, no puedo solo, sin ti no voy a dar nunca fruto, voy a estar siempre con las manos vacías, pero con vos todo lo puedo, Señor. Acá estoy, déjate abonar por Dios, déjate abonar por su amor, por su misericordia, creyéndole a Dios, que siempre tiende una mano nueva, una oportunidad nueva. Dios es paciente. Y para que vos puedas dar fruto. ¿Y de qué fruto se trata? Frutos de alegría. Y alegría genuina, esa alegría que es consecuencia del darte, como Dios se da con vos. Darte vos a tus hermanos. Nuestra esencia está en el compartir. El hombre alcanza plenitud si comparte, y si se comparte, como Cristo se compartió y se hizo pan para ser consumido. Pan de vida. Así tiene que ser un cristiano. Entonces somos fértiles así. La fertilidad cristiana en mí es eso, la alegría de Dios, la alegría por ser instrumento de Dios, por ser lo que tengo que ser, es mi esencia. Si fuimos creados para esto, para reproducir la imagen del amor, porque fuimos creados por amor, no podemos no amar. Y el que no ama, le pasa lo que dice Jesús, ¿no? Se autodestruye. Hablamos de la vida cotidiana, no estoy hablando de la muerte final ni del infierno, no, ahí no me meto porque eso lo sabe solo Dios. Pero en el aquí y ahora,
Porque podemos vivir nuestra vida terrenal como verdaderos condenados, sin libertad, sin sentido, sin dar fruto, desahuciados, ¿no es cierto? Desilusionados. Y a veces vivimos así, porque además vivimos en un mundo que lamentablemente de esto no entiende nada, de esto no le importa nada, y entonces la realidad que nos toca vivir es estar así, ¿no? Viendo que de todos lados llueve esto, inestabilidad. Un mundo sin Dios, que lamentablemente eligió vivir sin Dios. Y por eso pasa lo que pasa. Bueno, acá el cristiano tiene que, en estos tiempos, nos toca a nosotros vivir y fortalecernos con la palabra, creyéndole a la palabra, abriéndonos a Dios, porque es lo único, hermanos, que nos va a sostener. Lo único que en estos momentos que nos toca vivir, en esta realidad particular de nuestra patria y del mundo inclusive, lo que nos sostiene es aferrarnos a Dios. No hay otra, no hay otra. No esperemos lamentablemente grandes soluciones, y no es porque uno sea pesimista, somos realistas. Miremos para atrás, veamos lo que tenemos, en todo sentido lo digo, no solo en un plano político, no, en general. Entonces, ¿dónde está mi salvación? ¿De dónde me sostengo? ¿Cuál es mi? Acá está. El Señor habla. Ojalá lo escuchemos y le creamos a Él. Y en Él encontremos la fuerza, porque Él abona nuestra pobre higuera que somos nosotros, ¿no? Nos abona con su gracia. Y en Él encontrar la fuerza para que nuestra savia interior, que es nuestra vida en Dios interior, crezca, esté así, latente, activa, y poder dar fruto. Y los frutos son frutos de vida. Viví, no te preocupes tanto. El Padre Pío decía, vive, no te preocupes y confía en Dios. Y no te preocupes. Ustedes me dirán, qué fácil es decirlo. Y tienen razón, es fácil decirlo, pero se puede. Mi destino descansa en las manos del Padre, dice el Salmo. ¡Qué gran verdad! Cuando uno se pone en las manos del Padre y sabemos que nuestro destino está ahí y que Él no nos suelta porque es papá y sabe todo, uno descansa. ¿De qué me puedo preocupar? Haré lo que tengo que hacer, por supuesto, sí. De eso se trata darnos, de eso se trata dar fruto en favor de quien me necesita en la medida de que lo puedo hacer. Pero lo que yo no puedo hacer se lo tengo que entregar a Dios. Y confiar, descansar más en Él. Si no, nos enloquece, el sistema nos enloquece, nos quita la paz, nos manosea, y nosotros no estamos para eso. Jesucristo nos liberó de la esclavitud con su sangre. Es lo que vamos a vivir ahora en estos días próximos a los que nos estamos preparando, que es la Semana Santa y la Pascua. Nos liberó con su sangre. El Señor pagó un precio alto por nosotros, la vida de su Hijo, para demostrarnos cuánto valemos para Él, cuánto le importamos a Él, que entregó a su Hijo para que nos demos cuenta qué grande es su amor. No se guardó nada. A partir de ahí, el cristiano comprende que realmente nuestra vida es preciosa, porque en la muerte y resurrección de Cristo hemos sido divinizados. En la adopción filial, el Padre nos adoptó en Jesús como hijos e hijas. Nos hizo su familia, herederos de su reino que ya llegó aquí. Está en nuestro corazón. Vivamos de esa fe. Ayer le decía a los chicos de catequesis un poco esto, ¿no? Un nene me preguntaba, hablando de la Pascua, me preguntaba, ¿y cómo resucitó Jesús? Yo le dije, vaya, deja que los chicos te hagan preguntas y después agarrate. ¿Cómo le explicas? ¿No? Y yo le decía, mira, ¿a cómo le hablas a un chico de fe? Y bueno, el Señor nos da una capacidad que no tenemos nosotros para poder creer en Él. Una capacidad que viene de arriba, que no es nuestra, y que esa capacidad se llama fe, esperanza y amor. Por eso podemos creer, por eso podemos esperar a pesar de todo, por eso podemos amar como ama Dios.
No porque yo sea capaz por mí mismo, de ninguna manera, sino porque he recibido de Él la capacidad. Y eso es la fe. Entonces, recibiste gratuitamente, bueno, dale, ponelo en marcha. Es un don, una semilla sembrada en tu vida. Ahí está nuestra parte. Vivirla, alimentarla, fecundarla. ¿Cómo? Usándola. Siempre cuento, y ya termino con esto, una experiencia personal de cuando era seminarista, que en una ocasión, en un retiro que nos daba un padre jesuita, yo en un momento charlando con el cura le dije, padre, le digo, yo quisiera tener más fe, le digo, porque la verdad que siento que mi fe es poca para entregarme más, para tantas cosas, digo. Y el jesuita me miró y me dice, usá la que tenés, que después Dios te va a dar más. Y la verdad que nunca me lo olvidé, y 2 por 3 lo cito a esto, porque realmente es así. Todos tenemos la fe suficiente, la capacidad de la esperanza y del amor suficiente que nos dio Dios. Úsalo, porque si te pones a pensar, no, si yo tuviera más, eso en el fondo termina siendo una excusa facilista para quedarnos sentados esperando que otro haga las cosas. No, porque yo no puedo, no, porque no tengo fuerzas, no, porque esos peros, ¿no? Que en el fondo, ya les digo, es comodidad. Usa lo que tenés. El Señor no te va a dejar de abastecer. Algo tenés, más de lo que imaginás. Ponelo en marcha, que después te va a dar más. Lo del viñador te va a seguir abonando para que puedas seguir creciendo y dando fruto. Demos gracias al Señor, hermanos queridos, por la bondad que tiene para con nosotros. No bajemos los brazos nunca, no temamos. Siempre hay en el camino pruebas que saltear, gente que te pone palos en la rueda. Es la vida, no tengas miedo, no tengamos miedo. Y a pesar de nuestros cansancios y a veces humanos desánimos, sigamos mirando a Jesucristo y caminando tras sus pasos, siempre por la fe, no por otra cosa, por la fe. Pidámosle a la Virgencita entonces, como siempre, que nos ayude, a esta Madre buena, que interceda por nosotros, ella que tuvo fe ante la oscuridad misma, le dijo que sí a Dios, con todo lo que significaba eso, que ella nos aliente, porque es nuestra mamá, a poder decir siempre, en todo momento, al amor infinito de Dios que es fiel, sí, Señor, aquí estamos. Que así sea. Que así sea.